Características esenciales de la enseñanza de las competencias. En primer lugar, ahora vamos a plantearnos, y bueno, ¿cómo se aprende esto? Decíamos que esto, tenemos conocimientos, si no tenemos un conocimiento científico de cómo se aprenden las competencias, porque seguramente no puede existir, sí que existe un conocimiento científico de cómo se aprenden los distintos componentes que la conforman. Por lo tanto, de cómo se aprenden los hechos, cómo se aprenden los conceptos, cómo se aprenden los procedimientos y las actitudes. Con lo cual, podemos llegar a una serie de conclusiones. Una es, primero, y para utilizar términos que conocemos, el primero está ligado a la funcionalidad. Cuando estamos hablando ahí, algunos profesores o algunos maestros que al final dicen, cuando estamos hablando de competencia, al fin y al cabo, es hablar de funcionalidad. Estamos diciendo matemática funcional, historia funcional, lingüística funcional, o sea, la teoría en función de la práctica. Por lo tanto, podríamos reducir, y algunos lo reducen, competencias es igual a funcionalidad. A mí me parece acertado, como una primera aproximación. Importante, porque es condición sine qua non. O sea, o es funcional en un aprendizaje, o no me va a servir para mejorar una competencia. Por lo tanto, todo aquello que yo aprendo, la teoría nunca puede ser el fin, sino es el medio para. La teoría, la morfosintaxis, es buena, evidentemente, pero no por sí misma, desde la perspectiva de formación y competencias, sino como medio para mejorar mis competencias lingüísticas. La matemática no es buena por sí mismo, insisto, formación obligatoria, no es buena por sí misma, sino en tanto en cuanto es el medio que me permite a mí ser competente. Su significatividad. El marco teórico de la significatividad lo conocéis perfectamente, por lo tanto de aquí podéis concluir qué condiciones se deducen para que un aprendizaje sea significativo. 2. La complejidad de la situación en la que estas competencias deben utilizarse. Si os fijáis, podemos poner un ejemplo donde lo vemos de forma sencilla. La diferencia entre una enseñanza funcional y una enseñanza que además de funcional parte de una complejidad, de una situación compleja. Lo tenemos en cómo aprendimos las fracciones. Todos los que estamos aquí aprendimos las fracciones muy bien. O sea, sabemos utilizar las fracciones, conocemos lo que son las fracciones y habitualmente, insisto, sabemos utilizarlas. 2 meses después, el maestro de matemáticas nos enseñó el máximo común divisor. ¿Qué sabemos del máximo común divisor? ¿Para qué sirve el máximo común divisor? Los de matemáticas callan. Está claro que en este caso tenemos problemas. ¿Cuál es su significatividad? ¿Cuál es la funcionalidad del máximo común divisor? Tenemos problemas. En cambio, fracciones no. ¿Cuál fue el modelo de enseñanza, la secuencia formativa, la secuencia didáctica en la enseñanza del máximo común divisor? ¿Por dónde empezó nuestro maestro? Por un pastel. Empezó por un pastel, por una situación de la realidad más o menos motivadora. No empezó con una hoja de papel que tenemos que repartirlo, sino buscó un pastel. Y un pastel que nos gustase a todos. Ya tenemos que repartir un pastel. Y a partir de este pastel, entonces, nos planteó problemas. Pero fue desde la complejidad. Lo que hizo ella, o este profesor, fue ya simplificar. Dijo, de todos los problemas que plantea la pizza, no digo ni tan solo esto, dijo, ¿y cómo la repartimos? O sea, planteó un problema y obligó a nosotros a pensar, ¿cómo lo repartimos? Y dijimos, en partes iguales, que no va a haber unos que tengan más que otros. Y la maestra el maestro nos dijo, ¿y esto en matemáticas qué es? Conocéis ya lo que es la suma, la resta, la división, la multiplicación, que será para vosotros. Y espero que deisemos nuestra respuesta intuitiva. Y dijimos, esto es dividir. Claro, evidentemente, hemos dividido el pastel en distintas partes. Muy bien. Pues a esto, una parte de n, le vamos a llamar 1/n, y a esto le llamamos fracción. Primero construimos el concepto, y cuando ya habíamos construido el concepto, entonces nos puso el nombre matemático.
pero simplificó la realidad. Partir, por contra, fue un aprendizaje funcional y significativo. Fue funcional y significativo, por esto aún nos acordamos de él y lo utilizamos. Pero 2 meses después nos enseñó el máximo común divisor. ¿Y cuál fue la secuencia didáctica? ¿Por dónde empezó? Y empezó diciendo, el máximo común divisor es, primero la definición del concepto, y luego la aplicación en distintas situaciones, y luego la ejercitación. Resultado, superamos las pruebas correspondientes, pero ¿qué nos ha quedado? Nos ha quedado bien poco, porque en este caso no fue funcional. Sí que tenía un significado, aprobar, o resolver luego algunos ejercicios determinados. Pues cuando estamos hablando de la complejidad de la situación, básicamente sería siempre utilizar el modelo de la tarta, pero viendo que esta tarta, su problema no solo es dividirlo, sino el problema es tener una tarta, poderla comprar, cómo se compra, dónde se compra, de qué está hecha, qué problemas tiene que nos guste a todos, cómo se hace, etcétera, etcétera. Y de todo esto, una de las preguntas posibles que vamos a resolver es cómo la repartimos. Pero la realidad no es el cómo repartirlo, sino la realidad es más compleja. Y de todas estas nos vamos a dedicar a alguna de ellas. Algunas otras quizá las aprovechemos para trabajar sociales, o para trabajar naturales, o plásticas. Pero la realidad siempre es compleja. Segundo, ya lo hemos dicho, su carácter procedimental. Como es procedimental, se aprende a hacer haciendo y por lo tanto a hacer haciendo de forma sistemática, primero desde lo más sencillo, actividades sencillas, a cada vez más complejas, pero con un apoyo, con una ayuda contingente, ayudas en función de las posibilidades de cada alumno. Ahí el problema y cómo ayudar a cada uno según sus posibilidades. Y por último, está constituida por una combinación de componentes factuales, conceptuales, procedimentales y actitudinales que se aprenden cada uno de ellos de forma distinta. Los contenidos factuales memorizando, los contenidos conceptuales construyendo, los contenidos procedimentales repitiéndolos o ejercitándose en ellos, y los contenidos actitudinales viviéndolos, con modelos y ejemplos por parte del profesorado.